Como siempre decimos, es un enorme privilegio para nosotros que una vez más usted nos está acompañando en este lugar, que todos juntos alabemos y exaltemos el nombre de nuestro Señor. Amén. Sea usted también bienvenido, mi amigo y hermano, que domingo a domingo sigue esta transmisión a través de las páginas oficiales de Iglesia Rey de Reyes. Dios lo bendiga donde sea que se encuentre. También es un enorme gozo para nosotros que nos esté acompañando. Amén. No hay nadie como nuestro Padre Celestial. Le voy a pedir a que se voltee a la persona que tiene a su alrededor y le haga la pregunta que siempre a veces les pido que le pregunte, y pregúntele: ¿a qué has venido en esta tarde a la casa del Señor? Y si no tiene a alguien, busque a alguien y pregúntele. Hemos venido a adorar al Señor porque le debemos mucho. Amén. Aleluya. Oh sí, Señor, te adoramos, Padre, en esta hora. Reconocemos que todo lo que existe en esta tierra te lo debemos a ti, Señor. Aleluya. De mi papá es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él hay. Vamos a confesar. Y donde pisé la planta de mis pies, su palabra avivaré. ¿Y qué va a pasar? Y la tierra cambiará cuando declaran que están alegres. Y me alegraré en mi herencia y danzaré en tu presencia. Todo pertenece a ti, todo pertenece a ti, y nada jamás se escapará de tu control. Todo pertenece a ti, todo pertenece a ti, y nada jamás se escapará de tu control. Aleluya. Te adoramos, Señor, en esta hora, porque todo lo que existe en esta tierra tú lo creaste para nosotros. De mi papá es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él hay. ¿Cuántos confiesan? Y donde pisé la planta de mis pies, su palabra avivaré. Y la tierra cambiará. ¿Cuántos alegres hay aquí en esta hora? Me alegraré en mi herencia y danzaré en tu presencia. Todo pertenece a ti, todo pertenece a ti, y nada jamás se escapará de tu control. Todo pertenece a ti, todo pertenece a ti, y nada jamás se escapará de tu control. Mi papá. ¿Cuántos confiesan conmigo? Aleluya. La tierra es tuya, también es mía, y yo disfruto mi herencia todo el día. La tierra es tuya, también es mía, y yo me alegro en tu presencia todo el día. La tierra es tuya, también es mía, y yo disfruto mi herencia todo el día. La tierra es tuya, también es mía, y yo me alegro en tu presencia todo el día. Oh, 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 oh. Aleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Aleluya. Cuando levantan sus manos y declaran conmigo: todo pertenece a ti. Vamos, iglesia. Todo pertenece a ti. Y nada jamás se escapará de tu control. Nada se escapa del control del Señor. Todo pertenece a ti. Todo pertenece a ti. Y nada jamás se escapará de tu control. Mi vida te pertenece. Mi vida pertenece a ti. Mi vida pertenece a ti. Y nada jamás se escapará de tu control. Mi vida pertenece a ti. Mi vida pertenece a ti. Y nada jamás se escapará de tu control. Mi casa pertenece a ti. Mi casa pertenece a ti. Y nada jamás se escapará de tu control. Una vez más, mi casa pertenece a ti. Mi casa pertenece a ti. Y nada jamás se escapará de tu control. Todo te pertenece a ti, Señor. Si le va a aplaudir, hágalo con todas sus fuerzas al Padre. Él merece que le alabemos, porque Él es el Señor de todo el universo. Él es Dios. Y hoy te adoramos, Padre Santo, en esta hora. Quiero escuchar esas palmas dándole gloria al único Dios que merece recibir la alabanza en esta hora. Aleluya. Esas palmas dándole gloria al Señor en esta hora. Aleluya. Cuando hago un grito de júbilo. Oh, sí, Señor. Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación. Te cantaré, exaltaré tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo yo te cantaré. Oh Señor, cuando lo declaran. Y oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón y llena de lo que hay dentro de mí. Es poder adorarte, Señor. Eres Dios, mi Señor. Te adoro a ti, te adoro y todos verán que eres tú sobre todo. Eres Dios, mi Señor. Te adoro a ti, te adoro y todos verán que eres tú, Señor, sobre todo. Tú eres Dios. Vamos a cantarle otra vez. Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación. En medio de la congregación. Vamos, dígalo. Aleluya. Exaltaré tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo yo te
cantaré. Oh Señor, vamos a decirle. Y oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón, y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, mi Señor. Te adoro a ti, te adoro, y todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, mi Señor. Te adoro a ti, te adoro, y todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Tú eres Dios. Eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor, en esta hora. Te bendecimos, Señor, porque tú eres grande y maravilloso eres tú. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Aleluya. Aleluya, bendito Señor. Te adoramos solo a ti, Padre Santo. ¿Cuándo le cantan al Señor? Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz. Que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón. Que mi adoración sea grata a ti. Cuando dicen que no hay nadie como nuestro Señor, y no hay nadie como tú. ¿Cuántos lo declaran? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como nuestro Padre, dígalo fuerte. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Vamos a declarar fuerte. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Y mientras me acerco a tu trono, glorifica
glorifícate, 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 glorifícate. No hay nadie como tú, Señor. Y no hay nadie como tú. ¿Cuándo lo declaran en esta hora? No hay nadie. No hay nadie como tú. Vamos, que se escuchen esas voces. Y no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Vamos, dígalo fuerte. No hay nadie como tú, no lo hay, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Y mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Y mientras me acerco a tu trono, glorifícate, 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 Señor, Señor, glorifícate, glorifícate, glorifícate. ¿Cuándo le dicen al Señor con todo su corazón? Glorifícate, glorifícate. Una última vez, digámosle fuerte. Glorifícate con todo el corazón. Vamos a declararlo. Glorifícate. Glorifícate en nuestra vida, Padre Santo. Te adoramos, Señor, en esta hora. Y te damos el honor y la gloria porque tú eres bueno. Y no hay nadie como tú, Señor. Por eso te exaltamos en esta hora de la tarde. Bendito Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Rey. ¿Cuántos pueden aplaudirle al Padre en esta hora y darle gloria porque Él es digno? Amén. Oh, sí, Señor. Amén, hermano. Le damos la gloria y la honra al Padre. Y como decimos siempre, sea usted bienvenido en esta hora. Prepare su corazón porque Dios va a hablar a nuestra vida. Amén. Le entregamos el tiempo a nuestro hermano que el día de hoy tiene el privilegio de compartirnos de su palabra en esta hora. Muy buenos días a cada uno, estimados hermanos, amigos que están acá presentes y que nos sintonizan a través de los medios de comunicación, a través del internet. Reciba un cordial saludo también a nombre de Iglesia Rey de Reyes y nuestro pastor,
Joel Elías López. Es una gran bendición el que el Señor me permite al estar delante de ustedes, poder saludarlos y poder tener este privilegio de poder compartir la palabra del Señor con cada uno. Quiero invitarlos a que podamos tener una lectura de la palabra del Señor en el libro de Levítico, capítulo 25, versículos 18 y 19. Pongan en práctica mis estatutos y observen mis preceptos, y habitarán seguros en la tierra. La tierra dará su fruto y comerán hasta saciarse, y allí vivirán seguros. El título para este estudio bíblico es La obediencia por amor. Y vamos a hablar acerca de que la obediencia es un principio esencial y fundamental en la vida del cristiano, en el cristianismo. La palabra del Señor nos habla de la obediencia y nos dice que yo demuestro que amo al Señor cuando le obedezco. El Señor Jesús, nuestro Salvador, vino a esta tierra y nos dio un ejemplo maravilloso de obediencia, y una obediencia por amor. En primer lugar, como punto número 1, quiero que meditemos en la palabra obediencia. Acá tengo una definición que es muy parecida a la que nosotros vamos a encontrar en nuestro diccionario de la Real Academia, ¿verdad? Y dice esta definición: la obediencia se puede definir como cumplimiento de los mandatos de quien tiene autoridad. Eso es obediencia. Espero que los que estemos acá podamos grabarnos este concepto, porque nos va a servir en el transcurso de la pequeña meditación que vamos a tener. Cumplimiento, lo voy a repetir nuevamente, cumplimiento de los mandatos de quien tiene autoridad. En esta definición encontramos 3 elementos importantes. La primera es, en este caso, autoridad. Vamos a analizar estos elementos. Autoridad, número 2, mandamientos, y número 3, cumplimiento. Bueno, estos 3 conceptos nos van a servir demasiado para poder comprender este estudio. Muy bien, entonces elementos, nuevamente haciendo un resumen, elementos de la obediencia: autoridad, mandamientos y cumplimiento. Quiero, por favor, hermanos, que vayamos a el libro de Proverbios, capítulo 10 y versículo 17. El que atiende a la corrección va camino a la vida, el que la rechaza se pierde. En este pasaje, en otras versiones, vamos a encontrar estos 3 elementos. Si nos damos cuenta, acá dice: el que atiende a la corrección va camino a la vida. Podemos ver que hay alguien que corrige, hay alguien que tiene, en este caso, autoridad e inteligencia y sabiduría para corregir. Instrucción es el mandamiento hacia dónde se debe de ir, y el cumplimiento es el que atiende. Entonces podemos ver que la obediencia al que tiene autoridad tiene un propósito. Y acá dice, ¿verdad? En este pasaje, el propósito es ir a la vida, ir por el camino de la vida y no perderse. Bueno, entonces, este es el concepto de obediencia que vamos a manejar. Punto número 2 es acerca de la obediencia como un deber, la obediencia como deber. Y vamos a regresar al pasaje de Levítico que leímos al principio. Si recuerdan, acá estaba hablando el Señor al pueblo, le estaba hablando el Señor al pueblo de Israel. Vamos a pensar
a recordar el contexto del pasaje que leímos. En el libro de Levíticos, en este momento, el pueblo de Israel se encontraba por su camino a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Se encontraban en el desierto. Ellos habían salido de un lugar que los tenía como esclavos, que era Egipto. Y ellos habían decidido, pues ellos se dirigían hacia la tierra prometida. ¿Por qué? Porque habían reconocido al Señor como su autoridad. Habían reconocido la autoridad de Dios para alcanzar su propósito. Ellos debían de hacer lo que decía el pasaje que leímos al principio. Y vamos a tenerlo ahí nuevamente, Levítico capítulo 25, verso 18. Pongan en práctica mis estatutos. En otras versiones vamos a encontrar la traducción de que obedezcan mis mandamientos y habitarán seguros en la tierra. ¿Cuál era? ¿Hacia dónde se dirigía el pueblo de Israel? Hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán. Este era el propósito que ellos tenían, alcanzar esa tierra. Para poder llegar a esa tierra y vivir seguros y vivir como Dios quería, debían de obedecer. La palabra acá clave que nosotros encontramos es obedecer. Ahora, debido a que la autoridad viene de Dios, a Él se le debe obedecer. Estamos meditando acerca de obedecer como un deber, o sea, debo obedecer. Dijimos que en el concepto de obedecer estaba la autoridad, o sea, debe de haber alguien o hay alguien en la obediencia que tiene autoridad. Y para eso quiero, hermanos, que vayamos al libro de Salmos capítulo 115, versículo 3. Dice la palabra del Señor: nuestro Dios está en los cielos y Él puede hacer lo que le parezca. Acá está hablando de la autoridad de Dios. Él no tiene que pedirle permiso a alguien para poder hacer lo que Él considere. Entonces acá nos damos cuenta de que la autoridad a nivel global, la autoridad mundial o la autoridad de todo lo que existe es Dios. Después del Señor, muchos necesitamos o dependemos de las demás personas para hacer las cosas. Ahora el Señor no, Él puede hacerlo. Romanos capítulo 13, por favor, hermanos, versículo 1 dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Acá nos habla acerca de la fuente de autoridad. ¿De dónde viene la autoridad? Del Señor, de Dios. Dios es el que da autoridad, o sea, Él es una fuente de autoridad, porque estamos analizando en este momento de que Él es la autoridad sobre todas las cosas. Mateo capítulo 7, versículo 29 nos habla también acerca de la autoridad del Señor y dice: porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Acá la palabra del Señor nos está hablando acerca de alguien que verdaderamente tenía autoridad, y en este caso era nuestro Señor Jesús. Cuando Él pues tenía, aún a su temprana edad, Él ya venía con la autoridad de Dios, y por lo tanto Él estaba enseñando como aquel que sabía o que tenía todo poder y toda autoridad. Entonces, hermanos, cuando hablamos acerca de obedecer, vamos a ver si recordamos el concepto de obedecer. Cumplir los mandamientos de quien tiene autoridad. Cuando nosotros, los que tenemos hijos,
le estamos dando una orden o le damos un mandamiento a nuestro hijo, ¿verdad? Le mandamos a hacer algo. ¿Cuál es el propósito de ese mandamiento? ¿Cuál es el propósito de esa orden o de lo que le estamos mandando a hacer a nuestro hijo? En la mayoría de los que estamos acá puedo decir que tiene un propósito para beneficio mismo de nuestro hijo. O sea, ese es el beneficio, ese es el propósito. Es el propósito, en primer lugar, primordial, es el de beneficiarlo a él, el de buscar el bien de él. Los que tienen trabajadores, que son dueños de empresas, los que tienen un puesto de liderazgo en donde trabaja, tienen trabajadores y tienen personas a quien ellos les dan instrucciones, a quien se les da órdenes. ¿Y cuál es el propósito, cuál es el objetivo de esta persona que tiene autoridad al dar una orden? Es generar un beneficio, sea en esa persona a quien se le da la orden, o en la empresa, en la institución o en el lugar. Pero en la mayoría de casos, esto es para generar un beneficio. Entonces, por eso es que nosotros conocemos como la obediencia como un deber. Vamos a identificar de que nosotros en diferentes medios donde nos movemos, debemos y encontramos que se debe obedecer. Ahora, acá es donde yo quisiera detenerme un momento, y ahora es hablar acerca de la obediencia por amor. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han escuchado o han pensado en qué es obedecer por amor. Ya vimos que es obedecer como un deber. Ahora, obedecer por amor. Bueno, ahora voy a leer acá, dice: la obediencia por amor consiste en cumplir con los mandamientos de la autoridad sin tomar en cuenta el propósito o para beneficiar a quien está dando la orden. Esto es el concepto de obediencia por amor. Regularmente, cuando nosotros estamos obedeciendo a alguien más, se hace porque hay un beneficio. Se hace porque hay un beneficio. La obediencia por deber es obedecer porque sé que si yo lo hago, voy a tener cierto beneficio o me va a mí ayudar en algo el obedecer. Eso es obedecer por deber. Ahora, el obedecer por amor, voy a repetir nuevamente, dice: obedecer por amor es cumplir con el mandamiento de la autoridad sin tomar en cuenta el propósito o para beneficio de quién, de la autoridad. Voy nuevamente a regresar, en el punto de la obediencia como deber. Yo como trabajador, si mi jefe me da una orden, yo lo voy a obedecer. ¿Por qué? Porque sé que esa orden tiene un propósito, y el propósito puede ser el que la empresa salga adelante, que se cumplan los objetivos, se cumplan las metas, en que yo cumpla con mis metas. O sea, yo voy a obedecer por deber. ¿Por qué? Porque hay un propósito, porque yo voy a estar pensando en cuál es ese propósito. Y por ese propósito, porque yo me interesa cumplir ese propósito, por eso voy a obedecer. Eso es obedecer por deber. Ahora, obedecer por amor es: yo voy a cumplir con esos mandamientos sin pensar en cuál sean esos propósitos, sin pensar cuál sea el propósito de esos mandamientos. Yo espero estarme dando a entender con este punto de la obediencia por amor. A mí me dan una orden, pero yo no voy a estar pensando cuál es el propósito de esa orden, por qué estoy cumpliendo, sino obedecer por amor es cumplir con lo que me está diciendo, en este caso, con lo que me está pidiendo la autoridad, sin tomar en cuenta el propósito, sin pensar en el por qué, o para beneficiar al que tiene autoridad. Y voy a poner unos ejemplos
un poco de nuestra vida cotidiana para que podamos ver cómo es obedecer por amor. Por ejemplo, cuando nuestros hijos, dice acá, por ejemplo, cuando hacemos algo que nuestros hijos quieren, a los que nuevamente decimos somos padres. Si llega mi hijo y me dice, papá, vamos a ir a jugar. Entonces, ¿qué dice el padre, verdad? Digamos que obedece y va a jugar con el hijo. Pero esa es un tipo de obediencia por amor. ¿Por qué? Porque no se está pensando en por qué voy a ir a jugar, ¿verdad? ¿Qué beneficio va a producir el hecho de ir a jugar con mi hijo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué me estará pidiendo que yo vaya a jugar? Entonces, si no se va y se cumple con ese mandamiento, si lo podemos ver así, ¿verdad? Para los que vivimos con nuestros seres queridos y en algún momento nuestro ser querido nos dice, mira, llámame o vamos a caminar o alguna orden que reciba yo de parte de mi papá o de parte de mi hermano, de parte de mi hermana, de parte de algún ser querido, de algún familiar. Y que yo lo hago, ¿por qué? Por el aprecio o por lo que he vivido con esa persona, por la gratitud que yo tenga hacia esa persona. Entonces, probablemente cuando esa persona me mande a mí a hacer algo, yo lo vaya a hacer. ¿Por qué? Porque esa persona me lo está pidiendo y porque esa persona, porque yo he tenido algo o he vivido algo con esa persona. Por ejemplo, los padres con los hijos con sus padres. Cuando digamos el padre ya no tiene para los que tenemos a nuestros padres y ya no estamos bajo digamos viviendo con ellos, pero si tenemos la bendición de tener a nuestros padres en otro lugar y ellos nos piden algo mínimo, alguna llamada, alguna platicar o algo, nosotros obedecemos a eso. ¿Por qué? Porque recordamos y tenemos presente lo que hemos vivido con esas personas y actuamos en base a lo que ellos quieran. Ahí nosotros estamos actuando o obedeciendo por amor. La palabra del Señor dice, amamos al Señor cuando le obedecemos. La palabra del Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es un pasaje que probablemente todos lo hemos escuchado. Ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Acá está hablando definitivamente de una obediencia por amor, de una obediencia por amor, de una obediencia que no se pone a pensar en el propósito de esos mandamientos o en los beneficios que yo puedo obtener de esos mandamientos, sino este es un tipo de obediencia que se realiza por amor. ¿Y cómo podría ser obedecer al Señor por amor? Si lo comparamos o si lo asemejamos con los ejemplos que di hace un momento. Esto es de que cuando el Señor nos da sus mandamientos, nosotros los vamos a obedecer, no por lo que esos mandamientos me puedan beneficiar o no por lo que, para qué vaya a servir el hecho de que yo obedezca, sino que es por lo que el Señor ha hecho en mi vida, por lo que el Señor significa para mí, por lo que Cristo ha hecho por mí, yo voy a obedecer los mandamientos de Él. Todos acá podemos recordar un mandamiento de nuestro Señor Jesús. Acá algunos de los ejemplos puede ser el hecho de hablar siempre con la verdad. Cuando yo digo mentiras, pues estoy desobedeciendo al Señor. Cuando yo deshonro a mis padres o los desobedezco, estoy desobedeciendo en este caso a mis padres. Cuando yo desobedezco a mis padres, estoy desobedeciendo al Señor.
cuando yo obedezco a mis superiores, a las autoridades que Dios ha puesto sobre mí, yo estoy obedeciendo también al Señor. Cuando vivo una vida en santidad, estoy obedeciendo al Señor. Cuando amo a mi familia, cuando amo a mi prójimo, cuando honro a mis padres, cuando amo e incluso amo y busco el bien por mis enemigos, estoy obedeciendo al Señor. Acá la invitación es: ¿cómo voy a obedecer yo? Estamos a mediados de año. Está empezando, ahorita empieza la segunda mitad del año. Al inicio de año, pues muchos se pusieron metas, se pusieron propósitos, y ahorita es un buen tiempo para ponernos a pensar en cómo he ido o cómo me ha ido a mí con cumplir con esos propósitos. Y hoy que estamos iniciando esta segunda mitad del año, el otro, ya estamos a medio tiempo, dirían ahí, es hora de que nos pongamos a meditar en cómo estamos obedeciendo al Señor. ¿Estamos obedeciendo al Señor porque debemos obedecerle o vamos a empezar o debemos de empezar a obedecerle por amor? Y acá quiero dar unos ejemplos de por qué o de cómo es obedecer por amor. Nuestro Señor Jesús obedeció al Padre por amor. Leamos por favor Filipenses capítulo 8, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Que nuestro Señor Jesús se manifestó como hombre, nuestro Señor se manifestó como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Acá estamos viendo al Señor Jesús obedeciendo, y es una obediencia de tipo por amor. Vamos por favor al libro de Lucas, y ahorita vamos a ver por qué decimos que nuestro Señor estaba obedeciendo acá por amor. Lucas capítulo 2, versículo 22, Lucas capítulo 22, versículo 39 dice, y vamos a leer varios versículos de este pasaje. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Y vean, hermanos, dice: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caía a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están dormidos?, les exhortó. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. El Señor hace referencia a la voluntad del Padre, y dijimos que la obediencia por amor es cumplir con el mandamiento de la autoridad sin tomar en cuenta los beneficios y sin tomar en cuenta el propósito, sino es hacerlo para poder cumplir, en este caso, la voluntad de la autoridad. Y por eso el Padre acá dice: esta misión, este mandamiento que tengo de poder morir, pues es algo bien difícil. Humanamente no lo quisiera, pero que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, el Señor aquí estaba enfocado en obedecer por amor. Y por eso en el pasaje que leímos de Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice que el Señor se hizo obediente. ¿Por qué? Porque acá en este pasaje que estamos leyendo acá, el Señor estaba obedeciendo al Padre.
el Señor estaba obedeciendo al Padre. El propósito y la intención que tenía nuestro Señor Jesús era obedecer. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué me están mandando a hacer esto? ¿Qué voy a ganar? ¿O para qué va a servir lo que estoy haciendo? No, me mandan a hacer algo y porque yo no voy a tomar en cuenta los propósitos, ni los beneficios, ni nada de esa orden, yo lo hago. Eso es obediencia por amor. Lo hago por cumplir la voluntad de la autoridad, por cumplir la voluntad del Padre, como lo estaba haciendo nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver, dice, como cristianos debemos de obedecer al Señor por amor. ¿Y qué es obedecer al Señor por amor? Pues acá dice, ¿verdad? Como lo vivimos hace un momento, obedecer al Señor por amor es por hacer la voluntad de quien está dando la orden. Y el Señor es digno de que nosotros le obedezcamos por amor. ¿Por qué? Por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él hizo por nosotros y por lo que Él hará en nuestras vidas. Rápidamente vamos a ver unos versículos que nos hablan. Por ejemplo, el libro de Romanos capítulo 5 y versículo 8 dice, Romanos capítulo 5 versículo 8 en primer lugar, hermano, después del 19. El versículo 8 y dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Acá hay una razón por la cual el Señor se merece o por la cual debemos de obedecer al Señor por amor, porque Él ha hecho algo por nosotros. Nosotros obedecemos, los que ya somos adultos y ya entendemos acerca del valor de nuestros padres. Nosotros obedecemos a nuestros padres, ¿por qué? Por lo que ellos hicieron por nosotros, ¿verdad? Si mi padre me diera una orden, mi mamá me diera una orden, yo lo hago. ¿Por qué? Porque estoy agradecido por todo lo que ellos me han dado. Lo mismo pasa con el Señor. Nosotros debemos de hacer lo que Él nos manda, no por lo que yo me pueda beneficiar de eso, o por lo que el Señor, cómo me pueda recompensar el Señor, no, sino que por lo que el Señor ya ha hecho en mi vida. Y el versículo 19 sigue diciendo más acerca de esto, porque así como por la desobediencia de uno solo, está hablando acá, ¿verdad?, de Adán, muchos fueron constituidos pecadores. También por la obediencia de uno, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, de uno solo, muchos serán constituidos justos. Entonces acá nos damos cuenta, hermanos, acerca de los motivos por el cual el Señor se merece nuestra obediencia. No por lo que Él pueda hacer con lo. Señor, yo te voy a obedecer, pero ¿qué vas a hacer tú con lo que yo haga? ¿O qué beneficio? ¿O por qué tú me estás mandando a hacer las cosas? Esa es obediencia, esa obediencia puede ser una obediencia por deber. La obediencia por amor es decir, Señor, yo te voy a obedecer por lo que tú ya hiciste en mi vida, por lo que haces en mi vida hoy en día incluso, y por qué no, ¿verdad? Por lo que sin que yo merecerlo también harás. No debemos de olvidarnos de que Él nos amó primero. Primera de Juan capítulo 4, versículo 19. Dice la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 19, que es un conocimiento, un pasaje muy conocido por muchos. Nos dice de que el Señor fue que nosotros le obedecemos, que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, dice. Nosotros amamos a Dios y al principio veíamos que demostramos que amamos a Dios cuando le obedecemos a Él. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, hermanos, por lo que debemos de esforzarnos para obedecerle por amor y no por deber, y no solo porque debo de obedecerle. En primer lugar es obedecerle por amor, pero si yo olvido lo que el Señor ha hecho por mí, entonces me corresponde obedecerle por deber, porque Él es digno de toda obediencia. La palabra del Señor dice que un día toda rodilla confesará, o un día toda rodilla se doblará delante de Él. O sea, un día tarde o temprano toda rodilla va a reconocer que Él es quien tiene
la autoridad, que Él es el quien merece obediencia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos esta oportunidad hoy en día de obedecerle al Señor por amor, de obedecerle al Señor por amor. Así es que pensemos, hermanos, pensemos en cómo hemos estado obedeciendo al Señor. ¿Hemos estado obedeciéndole a Él solo por deber o lo hemos estado haciendo por amor? Yo estoy seguro que habemos muchos que hemos obedecido al Señor por deber, pero tenemos que buscar, hermanos, tenemos que buscar la forma de obedecer. Tenemos que nosotros pensar en que nuestra vida diaria debe ser una vida de obediencia, sin pensar en el propósito de los mandamientos de Él, sin pensar en qué beneficios voy a obtener yo, sino pensar en que el Señor, por lo que significa para mí, por quién es Él y por lo que Él ha hecho en mi vida, Él se merece mi obediencia. ¿Y cuáles son obediencia a qué? Pues ya nosotros estamos seguros que todos podríamos mencionar un mandamiento del Señor que podemos aplicar en nuestra vida diaria, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela, en la calle, con nuestros vecinos, en cualquier lugar. Allí nosotros podemos aplicar un mandamiento del Señor. No vamos a meditarlo a detalle todos, pero hay uno muy importante, como lo es el de poder compartir las buenas nuevas del Señor Jesús con aquel que no la conoce. Y eso es algo que todos nosotros estamos rodeados de personas que en un momento no conocen esa buena noticia, la buena noticia de la salvación, la buena noticia de que nuestro Señor Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados, vino y derramó toda su sangre para que nosotros podamos ser justificados delante de Dios. ¿Justificados de qué? De prácticamente de una naturaleza pecaminosa con la que nosotros nacemos. Y por lo tanto necesitamos a nuestro Señor Jesucristo, poner nuestra fe en Él y obedecerle para que podamos ser partícipes del nuevo nacimiento. Entonces, hermanos, todos estamos seguros que tenemos presente un mandamiento del Señor. Entonces, hoy en día que hemos pensado, hermanos, y que hemos meditado en esto, la invitación es para que obedezcamos a nuestro Señor, le obedezcamos por amor, sin pensar en los propósitos, en los objetivos, en el porqué de esos mandamientos, sino lo hagamos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él hace todos los días en nuestra vida, aun cuando nosotros ni cuenta nos demos. Vamos a pedirle al Señor a que nos dé ese corazón de poder obedecer por amor. Padre nuestro que estás en el cielo, tú eres nuestro primer ejemplo de obediencia por amor, Señor. Y hoy en esta hora queremos nosotros también tener este carácter de poder obedecerte a ti sin pensar en beneficios, sin pensar en el por qué, Señor, sino debo de hacerlo por lo que tú has hecho en mi vida, por lo que tú eres, por quién eres tú, porque tú eres, Señor, como lo estamos viendo hoy, esa autoridad verdadera y confiable a quien nosotros podemos obedecer. Señor, por favor, ayúdanos, Señor, a que cuando seamos tentados para desobedecer, Señor, que allí puedas tú recordarnos lo que has hecho por nosotros, que podamos recordarnos, Señor, de lo que hemos leído hoy, de que aun cuando nosotros éramos pecadores, tú moriste por nosotros, Señor Jesús. Danos un corazón obediente, Señor. Danos un corazón, Señor, que tenga presente tus mandamientos y que tenga ese carácter, Señor, de poder obedecerlos, Señor. Así como sabemos que a ti te representó un esfuerzo y un sacrificio el poder obedecer, Señor, en esos momentos en el que tenías que ir a esa cruz como un cordero, Señor, y tú fuiste obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así también nosotros queremos ser obedientes, Señor, aun cuando el obedecer cueste, aun cuando el obedecer implique esfuerzo, implique, Señor, sacrificio, implique, ¿por qué no decirlo?, dolor, Señor,
el obedecer tu palabra nos implique a nosotros, Señor, una serie de dificultades. Queremos obedecerte, Señor Jesús. Por favor, danos un corazón obediente, Padre, porque eres digno de recibir nuestra obediencia, Señor. No queremos ser desobedientes, Señor Jesús. Tenemos presentes los mandamientos que nos has dado, Padre. Tenemos presentes, si no uno, varios mandamientos que tú nos has dado, Padre. Y queremos obedecer por amor, Señor, a ti, Señor. Por amor a nosotros diste tu vida. Señor, nos has comprado, nos has adoptado a un precio de, Señor, invaluable, un precio de sangre. Y por eso nosotros queremos obedecerte, Padre. Habla. Venos aquí, Señor. Queremos ser obedientes, Padre. Por favor, porque si no lo hacemos por amor, Señor, pues por deber, Señor, algún día nos daremos cuenta que hay que obedecerte por deber de obedecerte, Señor. Pero queremos nosotros obedecerte por amor, Señor, sin pensar en los beneficios de la obediencia, sin pensar, Señor, en el propósito de los mandamientos, sino queremos obedecerte porque tú estás dando la orden, solo porque eres tú quien da la orden. Solo por eso queremos obedecer, Señor, sin saber qué hay después o detrás de esa orden, Padre. Queremos obedecer por amor a ti, Señor Jesús, por amor a lo que has hecho por nosotros, Padre. Por favor, danos fuerzas para obedecer, Padre. El área, el lugar o aquel mandamiento que nos esté costando obedecer, Señor, o que tal vez no lo hemos obedecido, Señor. Danos fuerzas hoy para salir a obedecer, Señor Jesús, porque todo lo podemos en ti, quien nos das fuerzas, Señor, y nos fortaleces. Por eso podemos obedecer, Señor, porque más grande es el que está con nosotros que aquel que busca que seamos desobedientes, Señor. Por eso creemos que podemos obedecerte a ti, Señor, y lo haremos por amor a ti, Señor Jesús. Lo haremos por gratitud a ti, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas y por lo que haces con nosotros aún sin merecerlo, Padre. Por favor, pues, Señor, ese corazón obediente queremos tener, un corazón que obedezca por amor a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por este momento, Señor. Queremos, pues, Señor, imitarte. Queremos imitar tus pasos. Queremos, Señor, ser como tú, obedecer por amor, Señor, sin pensar en propósitos, en objetivos, en beneficios de los mandamientos. Queremos obedecer solo porque tú das la orden, solo porque tú lo has dicho, solo porque tú nos lo mandas, solo porque tú nos lo pides. Solo por eso queremos obedecer, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor. Y amén.